Hoy vamos a hablar del ego, ese término que muchos demonizan, otros defienden y otros no entienden completamente del todo. ¿Acaso es el ego nuestro enemigo o es un aliado? ¿O simplemente es una cualidad de la experiencia humana? El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast. Como saben, este es un espacio que hemos creado para conversar, dialogar y reflexionar sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano. Y como venimos siempre en una seguidilla de ideas tratando de que todos los temas se vayan relacionando, en el episodio anterior hablamos de Dios, lo que es como creencia, cómo hemos desvirtuado la creencia y lo que es en realidad Dios, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Este verbo constante. Así que parte de esa consecuencia sería el ego, ¿no? O la creencia de un yo. Y la realidad es que este es un tema que para mí siempre ha sido complejo de hablar, ¿no? Porque a mí me gusta pensar como muchos seres humanos. Y, y la realidad es que a veces usamos el ego como para describir o dar una connotación a una parte de nosotros que se nos hace inaccesible o una parte que rechazamos de nosotros, ¿no? Antes de empezar a profundizar, yo creo que como ya yo les comenté, yo empecé a hacer un camino de medicina antes de entrar en terapias y en corrientes filosóficas, porque al final la vida hay cosas que terminan siendo una cuestión de filosofía, ¿no? Digo, de vida, más allá de las prácticas o de las creencias, ¿no? Y en ese proceso, ¿no? Cuando yo empecé a hacer mi camino con las plantas, vi que había una forma de denominar a esa parte mala nuestra o esa parte que no podíamos gestionar de nosotros mismos, que se le daba el nombre de ego y se le atribuía como algo malo. Entonces, libérate del ego, mata tu ego, que el ego muera, ¿no? Y toda esta cantidad de términos que en parte tienen que suceder porque uno tiene que matar varias veces al ego para que éste se renueve. Ya hablaremos de eso. Pero la realidad es que por otro lado a mí me sonaba como justificar lo inaccesible. Y en todo este proceso, ¿no? Yo cada vez que tenía experiencias extrasensoriales o que podía ir más allá de lo que en apariencia es la realidad consciente, siempre me daba cuenta que la experiencia cuando sucedía en mí se internalizaba. O sea que empecé a pensar, ¿no? Yo dije, oye, ¿y si el ego realmente no es esto que dicen netamente? Sino es algo mucho más grande. Así que empecé a darme cuenta, ¿no? De que esto que llamamos ego responde a una necesidad primaria. En ese sentido, creo que por ahí Freud, cuando asoció el término ego a esto que estaba describiendo, a esta suma en el psicoanálisis, digo, o en la psicología, perdón, a esta suma del instinto, el yo moral, ¿sabes? Esta construcción que nosotros hacemos que termina siendo nuestra creencia del yo, ¿no? Cuando yo empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que decimos que es ego responden es a una necesidad animal no atendida y que realmente lo que llamaríamos ego es la creencia de mí ser como un ser más allá del animal que es y todo lo que implica la experiencia del yo Carlos, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque por muchos años yo estuve como combatiendo contra él. Cada vez que yo me enfrentaba a una situación que sentía envidia o que sentía rabia o que me incapacitaba a pedir perdón o a no vulnerabilizarme, yo lo asociaba al ego. Entonces decía, esto es malo, esto me pasa porque me está dominando mi ego. Y no me estaba dando cuenta que en realidad el trasfondo de todo eso era un montón de necesidades o conflictos que yo tenía que no estaban satisfechos, que no estaban atendidos y que estaba justificando de esta manera para tener algo que condenar, pero no precisamente el hecho que yo pueda nombrar todas las cosas significa que pueda atender todas las cosas. Nuestros pueblos originarios sabían que darle un nombre a algo era la posibilidad de sanarlo y atenderlo, pero nosotros como cultura occidental hemos tomado ese acto de darle nombre a las cosas para etiquetarlas, clasificarlas y ya dejarlas ahí como eso, ¿no? No vemos la cualidad mutable. Y el ego es mutable. De hecho, nosotros ya hablamos un poquito de la filosofía freudiana, bueno, muy poco en realidad. Pero si lo vemos en el hinduismo, en el budismo, la percepción o la creencia del ego iba mucho más allá. Se hablaba del falso yo, ¿no? Si hablamos en el budismo, o esta proyección del yo y de mi experiencia, ¿no? En el hinduismo también, sea algo que no era del todo real.
Y en esencia esas visiones tenían algo muy acertado, ¿no? Que termina siendo una ilusión. Pero el hecho de que sea una ilusión no quiere decir que no se experimente como una realidad. Entonces, cuando yo empecé a entender esto y me di cuenta de que lo que yo consideraba que era un ego malo en mí, en realidad me estaba contando las cosas que a mí me sucedían y que me estaba diciendo hacia dónde ir, yo empecé a darme cuenta que el ego primero me funcionaba como una brújula. Cuando yo quería asociar este ego, o sea, en realidad me estaba mostrando lo que me dolía y las cosas que yo no estaba atendiendo en mí. Entonces, cuando yo empecé a usar esto como una brújula, le digo, mira, esto me generó esto, bueno, yo voy a ir en pro a eso. Y me empecé a dar cuenta que en realidad no era mi enemigo, es un carro, es como una cualidad o un medio para desplazarme en esta realidad, porque a fin de cuentas, gente, así como lo decía en el episodio anterior, como Dios está en todo y el ego es una consecuencia de ese verbo que es Dios, pues el ego también está en todo, en mi interpretación del mundo, en cómo yo creo que es la realidad, en lo que yo considero, en mis ideas. O sea, en todo momento hay una experiencia de un yo, que al fin de cuentas esa es la etimología de la palabra ego. Creo que tanto en latín como en el griego antiguo significa yo. Entonces, si este es el yo, no puede ser algo malo. No puede ser que el yo sea malo cuando hace las cosas que ya a mí no me gustan y es bueno cuando al final es ego. O sea, entonces yo siento que hay un punto que cada quien debería, si así lo quiere, trascender esa falsa creencia. Porque no puede ser malo, pero sí puede ser bueno. Al final es una ilusión. Tanto buena como mala, digo, al final es una ilusión, es una creencia. Y como toda creencia, lo que nos invitaban las religiones occidentales era a no identificarnos con él. Esto no quiere decir que se rechace. Yo no me identifico con mi ego, pero sí sé que parte de lo que cuenta es lo que me sucede. Pero tampoco voy a condenarlo como si fuera algo malo, porque muchas veces lo que hace es reaccionar a mis necesidades, a mi instinto, a mi creencia de lo que es la vida, de mí mismo, ¿no? Entonces, como hablamos de Dios en el episodio anterior, a mí me urgía mucho hablar de este tema, porque siento que se ha demonizado mucho la palabra y a medida que va pasando el tiempo, cada quien desvirtuó la esencia del yo como palabra y le fue agregando adjetivos calificativos, ¿saben? Pasa lo mismo con las emociones. Las emociones no son malas. Como diría Leo en ese episodio que compartimos en la experiencia, al final lo que sería malo o bueno es la experiencia que vives a través de esa emoción. Pero la emoción así es un estado, es un mecanismo también reactivo, o sea, no es algo que tú puedas controlar. Sí dice lo que te está pasando, cuenta lo que estás atravesando, pero no te identifica ni te determina esa emoción. Lo mismo pasa con el ego. Entonces, yo me empecé a dar cuenta, y esto es una invitación, como si ven que me hago así mucho porque está haciendo un calor enorme ya en Madrid, pero la invitación de este episodio y la invitación que yo les hago es que empecemos a ver que es parte de la cualidad humana. Si nosotros dejamos de rechazar o dejamos de poner excusas justificándolo con el ego y empezamos a conocernos a través de lo que llamaríamos ego, pues podríamos ver que realmente siempre somos la observación o la conciencia que contempla el ser que somos. Por eso los invito tanto a la autoobservación que genera la autosanación y también, porque solo así podemos conocer el ser que somos y el ser que somos tiene un ego. Tiene una experiencia, tiene una interpretación de la vida y ha sido la consecuencia de muchísimas cosas. A veces yo puedo interpretar algo y yo digo, ese es mi ego, y en realidad lo que está es reflejando un conflicto ancestral o lo que está reflejando mis vivencias contemporáneas o está reflejando lo que vivió mi madre en el embarazo mío. Entonces, no con esto quiero decir que el ego hay que asumirlo enteramente, porque sino es que hay que dejar de luchar contra él. O sea, creo que Matrix es una analogía, ¿no? O sea, el sentido de la película va mucho más allá del ego, ¿no? Pero si ven al final, Neo no lucha contra la Matrix. Cuando Neo la acepta, es capaz de cambiarla. Cuando la agente Smith se incorpora, o sea, es como si todo fuera parte de un plan divino. Cuando la agente Smith se intenta controlar a Neo y lo cambia, lo que permite es que a través de Neo pueda suceder el cambio, aceptándolo. Neo no forza la Matrix y desde ahí logra cambiarla. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros estamos siempre luchando por reprimirnos, luchando por condenar
una parte de nosotros que no entendemos, solamente estamos limitando la capacidad nuestra de hacer algo. Y el ego es el vehículo que nos permite hacer algo. Alguien que quiero mucho, ahorita no se me viene a la mente quién, posiblemente podrá ser alguien famoso o un afecto o un amor mío, pero siempre decía que el ego es como un carro. Ojalá me acuerdo, ahora no me acuerdo quién lo decía. Y como el carro al final es una herramienta, es un vehículo. En las manos adecuadas, ¡fua!, cambia el mundo. En las manos erróneas, destruye el mundo. Volvemos al mismo ejemplo de Matrix, a este diálogo que tiene Neo con el agente Smith al final de la película. O sea, podríamos interpretarlo como esa dualidad del ego, ¿no? Al final uno elige hacer algo porque lo decide y el otro trata de justificar en base a la razón. Nosotros, los seres humanos, esta cualidad del ego es lo que hemos determinado que es el ego. Cuando nos sentimos superiores a los demás, sería el ego inflado, ¿no? O cuando somos incapaces también de no pedir ayuda porque podemos con todo, un ego herido. O sea, todos estos son términos que si lo vemos desde el punto de vista animal, o sea, ustedes saben que a mí me gusta todo llevarlo al animal que somos porque somos un animal que trata de dar a veces conceptos sin ver las necesidades animales que tiene. Entonces, siempre miren lo que llamarían ustedes ego, empiecen a observar el término que tienen del ego y obsérvense ustedes a través de ahí. Porque mientras más nos identificamos con la conciencia que somos, más libres somos en esta tierra. Yo no estoy exento de mis memorias. Yo cuando le hablo a ustedes de esto, no lo hago desde una posición de superioridad, de que bueno, ya yo como pasé, no, soy tan humano como ustedes y si lo quieren ver desde ese modo, tengo tanto ego como ustedes. La única diferencia es que yo no me identifico netamente con él. Yo sé que soy un ser cambiante y el ego es cambiante también. La creencia del yo, el yo que yo soy es cambiante. Está condicionado por mi memoria, por mis experiencias, sí, pero a cada momento yo las estoy reinterpretando, bien sea por memoria o por la experiencia diferente. Entonces, los invito siempre a la autoobservación. Vean la vida o vean el ego como algo que no los define, que no los limita. Más bien todo lo contrario, sáquenle provecho. Obsérvelo para ver qué les pasa a ustedes y a partir de ahí pueden tomar el control de su vida. Pueden ya dejar de justificar cosas de ustedes y pueden hacer algo por ustedes. Y cuando hacen algo en pro de ustedes, verán que ese ego deja de ser un enemigo, sino que empieza a ser un aliado. Pero que si no los creemos demasiado, que termina siendo una cualidad animal también, porque el ego implica la experiencia. Cuando nos los creemos demasiado, pues también un poco nos desvirtuamos. Entonces, la vida es una relación. Y como en todas las relaciones, el principio de todas las relaciones es encontrar el equilibrio. En las relaciones eso se va dando. Y lo mismo pasa en nosotros. Nosotros al cultivar una relación dentro de nosotros, empezamos a permitir que ese equilibrio suceda. Cuando empezamos a observar nuestro ego o el ser que nosotros somos, el yo que somos, empezamos a tener la cualidad de no identificarnos con él. Saber que es parte de nosotros, pero no nos define. No nos define. Entonces, la invitación de este episodio, como siempre los invito, es a que se observen y a que vean qué relación tienen ustedes con lo que ustedes o con el concepto que ustedes tienen de ego. Aquí no los invito yo, o sea, si algún maestro les dijo que el ego era esto, hablando de algo malo, o esto, hablando como algo bueno, y ustedes deciden verlo así, es válido. O sea, yo aquí, como siempre, por más que yo proponga cosas, y cada quien es partidario y dueño de su verdad y es dueño de elegir qué creer o no. Pero si en una verdad, si una verdad nunca se puede ampliar, si no solo se cierra, no es verdad, gente. Y eso quiero que se lo queden, pero mira, si hay algo que yo pueda compartirles en mi vida y en mi experiencia es eso. En la verdad solo entra más verdad. La verdad solo se expande como el universo constantemente. Si está cerrada y si se vuelve rígida, no es verdad. Es una mentira, es una trampa del ego. Es simplemente yo justificar mi incapacidad de sentir eso o de atravesar eso o de aceptar que eso sucede en el mundo. Porque el hecho que yo lo niegue no significa que no suceda. Entonces, nada, tómense el tiempo para con ustedes, vean qué significa el ego para ustedes, cómo lo interpretan, si solamente están repitiendo conceptos que les han dicho o que han visto por internet. Y empiecen a ver cómo, si ustedes relacionan sus necesidades instintivas con su experiencia, van a ver que hay una construcción de un yo que no es necesariamente real, que no es definitiva tampoco, pero que sí determina un poco qué han vivido, qué han sido ustedes. Y si nosotros podemos hacer ese acto
y podemos internalizar todo lo que esas experiencias han traído y a través del ego, del yo, podemos reinterpretarlas, podemos liberar al yo, el ego, de esa misma necesidad de seguirse justificando e identificándose a través de ella. Podemos ver que simplemente es una necesidad animal y que en mayor o menor medida, si yo puedo relacionarme con eso, con esa necesidad, puedo también liberarme de ella. Porque a veces, como siempre lo he dicho, lo que negamos nos somete. Bueno, no lo digo yo, lo dice Carl Gustav Jung, y lo que aceptamos nos libera, o lo decía, o lo dice a través de mí en este aspecto. Entonces, nada de eso. Obsérvense, no se tengan miedo, no le tengan miedo a la creencia de ustedes mismos, más bien al contrario, enamórense de ella, pero tampoco permitan que les nuble la visión. Pero enamórense, entréguense. Cuando uno ama, uno no anda obligando a nadie, o no anda obligando, pues si no, no sería amor, sería obsesión. Lo mismo pasa con el ego, no se obliguen, conózcanse, conozcan qué les sucede, úsenlo como una brújula para llegar a ustedes y úsenlo como la oportunidad de saber que ustedes son, pero a la vez tampoco. Que existen, pero a la vez tampoco. Si lo llevamos al punto de vista por lo menos de mi perro, o sea, él podrá razonar, pero él no tiene necesariamente una creencia del yo. Él está netamente condicionado a sus instintos. Si nosotros no tuviéramos ego, seríamos meramente instintivos. Seríamos seres despiertos ante la realidad, sin sacar una conclusión o una interpretación de la realidad con la creencia de nosotros en ella, que eso es lo que termina sucediendo en el ego. Por eso, o por ese motivo, es que cuando yo empecé mi camino de sanación espiritual y empecé a ver esto, me di cuenta que cada vez que me identificaba con que el ego era malo, simplemente me alejaba de mí y quedaba en este concepto etéreo de, como dirían los argentinos, de hippie-conozde, aunque no era un hippie-conozde, pero digo, son estos pensamientos donde uno se justifica, donde tú dices, bueno, yo soy hippie, yo quiero liberarme del ego, quiero llegar al nirvana, ¿no? Y todos estos preceptos que se venden en la espiritualidad. Y no te das cuenta que empiezas haciéndolo desde el rechazo. Hemos hablado también de la sanación de los padres y nosotros todos en un principio partimos de hacer algo diferente a nuestros padres desde el rechazo. Y eso no quiere decir que esté mal, pero no está bien del todo, porque es como ir en contra de la corriente. Hay un exceso de energía. Cuando uno acepta el padre o la madre que tuviste y reconoces que ellos fueron seres humanos, igual que tú, con confusiones, con tal, pues tú puedes interpretar esa relación diferente. Entonces ya no eres diferente a ellos huyendo de lo que fueron. Ahora entiendes el por qué ellos fueron así. Y eso es producto del ego también, gente. Porque si no, estaríamos todos reaccionando y ya. Entonces, no le tengan miedo al ego. No se dejen desvirtuar por los conceptos que escuchan constantemente, pero tampoco se embelezcan en su propia mentira, porque al final es una ilusión. O sea, el ser que somos, que tú eres, que yo soy, va más allá de todo esto. Es la conciencia plena observando y experimentándose a sí mismo. Es Dios experimentándose a sí mismo en la tierra, disfrutando el campo de juegos que una vez se creó como un campo de juegos y hoy en día es el laboratorio de la existencia, donde nos damos cuenta, donde a través de las experiencias crecemos, reinterpretamos las cosas que vivimos. O sea, la vida es muy compleja, es muy compleja. Y si no fuera por el ego, no estaríamos interpretándola. El ego viene a ser como si habláramos de... Bueno, en muchas culturas decían que era el alma, ¿no? Sería esa contraparte bueno, creo que es el concepto hinduista del Atman y del Brahman, ¿no? De la totalidad y la chispa, fragmento de la totalidad. El ego es esa expresión de esa chispa divina a través de diluirse en el tiempo y de la experiencia. Creo que la ley del desdoblamiento del tiempo hablaba un poco de eso, ¿no? De la energía o la divinidad o la chispa cósmica, el amor, la totalidad, la perfección, donde sucede todo, se va diluyendo, elige un conflicto, a través de ese conflicto elige un camino y ese camino implica un clan, una familia, un individuo y una serie de cosas que llevan a que esa gente desarrolle esa personalidad y que yo siento, ¿no? Le podemos dar y eventualmente hablaremos de los propósitos, ¿no? Pero yo siento que gran parte del propósito que tenemos nosotros en la Tierra es suavizar la distorsión que hemos hecho de vida muchas veces, porque se ha vivido mucho dolor, porque se ha interpretado en base al dolor y hemos olvidado cualidades que
para los pueblos originarios eran parte de la vida y nosotros nos hemos aferrado al dolor. Cargamos mucho peso, muchas memorias conflictuadas en nosotros mismos y por eso termina deduciéndose o interpretándose como que el ego es malo, porque es esa memoria, es esa creencia que está reaccionando. Si nosotros empezamos a operar y a ver el animal que somos y el ser pensante que somos, cómo saca conclusiones, cómo le gusta a la mente tener algo que etiquetar, si empezamos a ver cómo somos, wow, el ego también va a sacarle provecho al ser que somos. ¿Sabes? El oráculo de Delfos lo decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y a los astros. Es verdad, no es mentira. O sea, si se conocen a ustedes mismos, verán lo divino en ustedes y verán que el ego no es malo. Es solo una herramienta, un vehículo. En las manos adecuadas, lo vuelvo a decir, gloria; en las manos inadecuadas, destrucción. Creo yo que ese es el ejemplo de Matrix, ¿no? Bueno, uno de los tantos ejemplos, ¿no? La venida de Cristo y un montón de cosas, pero bueno, esos son otros temas. Así que, como siempre les digo, vayan a ustedes, obsérvense ustedes, observen esto que les sucede. Bueno, ya lo he dicho 3 veces creo que en este episodio, pero es porque es muy importante, gente. No perdamos la costumbre de observarnos y de vernos. A veces queremos una vida mejor, pero ignorando el ser que somos, ¿cómo vamos a tener una vida mejor si no vemos lo que le pasa a ese ser? Entonces, siempre es una invitación para que se miren, para que se atiendan, para que se experimenten. La vida es hermosa, es un regalo. Y mientras más en pro nos ponemos a ella, más liberamos al mundo de la responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades. El mundo está bien. Es nuestro ego que nos hace creer que está mal o que necesitamos intervenir siempre. O sea, si la parte de nosotros está en paz con las realidades mundanas, pues sabemos cuándo tendremos que intervenir y cuándo no. Cuándo es necesario y cuándo no. Cuándo lo que está sucediendo es lo que está sucediendo y cuándo realmente es una proyección netamente de mi inconsciente, de mi memoria. Muchas veces no vemos la realidad de las cosas, vemos lo que elegimos ver. Y muchas veces no elegimos a conciencia. Por eso que también lo aclaro, porque es como que, bueno, sí, entonces yo elegí esto. No, no lo elegiste a conciencia, pero inconscientemente lo elegiste con tus acciones, con tu predisposición, con tu vibración, con tus pensamientos recurrentes, con tus miedos. O sea, en todo momento estás teniendo tu atención en eso. Y donde ponemos el foco, eso sucede. Entonces, pongan su atención en ustedes para que ese ustedes crezca también. Pero no desde la soberbia, ni de la arrogancia, ni desde el lado animal que doblega a otro animal, sino desde la conciencia del ser que son. Alto ronquido pegó Jack. Palabra cierta. Entonces, este episodio quedará así. Los invito de verdad a que se conozcan. No vale la pena irse de este plano sin experimentarse, sin conocerse. Y parte de conocerse es internalizar el ego que tenemos, es ver qué concepto le hemos dado, así como hemos hecho con Dios. O sea, todo esto, empezar a reinterpretar la vida y a tener una mejor relación con nosotros y con el mundo y con todo lo que nos rodea. O sea, si nosotros hacemos ese acto donde nosotros lleguemos, seremos la comunión del acto, seremos el puente para que eso suceda. Vuelvo y repito, si se necesita ayuda, pidan ayuda. Si necesitan, bueno, lo que fuera, también me pueden escribir. Ya hemos estado por ahí hablando a raíz de la guía y de otras cositas me han estado escribiendo. Y bueno, se vienen más cosas obviamente para el canal. Así que si les gusta lo que venimos haciendo, suscríbanse y compartan para quien le pueda ser de utilidad esto. Como siempre les digo, no lo hago desde la arrogancia o desde la soberbia de ponerme en un lugar de superioridad, más bien al contrario, de mostrarles que soy tan humano como ustedes y que me puedo equivocar también y que yo también he tenido procesos donde justifico mis dolores para no tocarlos. Porque termina siendo un poco eso, es como que, tengo que matar el ego porque el ego es malo y en realidad soy yo que no estoy aceptando un dolor en mí, entonces lo rechazo. O después vengo yo y creo que soy más que alguien y me aprovecho de alguien y no me doy cuenta que es el miedo y es el instinto de supervivencia en mí que termina operando desde ahí. Somos animales, pero eso tampoco quiere decir que seamos seres ignorantes. Pero somos ignorantes porque muchas veces no aceptamos el animal que somos. Entonces lo ignoramos. No lo estoy diciendo por otra cosa, es porque ignoramos el animal que somos y ya eso nos hace ignorantes. Estoy rechazando una realidad en mí. Entonces, eso pues. Yo también me he equivocado y lo he malinterpretado mucho. Pero eso no quiere decir que no cambie.
Y, y si estoy aquí es porque yo también he cambiado y es porque he querido hacer algo por mí, porque no quiero vivir ya con limitaciones. Uno de mis seres humanos favoritos en la faz de la Tierra, no lo he conocido en persona, obviamente, era el místico sufí Rumi. Y Rumi decía una palabra que a mí me encanta, que decía, tú no tienes que buscar el amor en esta vida. Tú lo que tienes que buscar es las barreras que has construido en contra del amor y derribarlas. Y es precisamente eso. Muchas veces queremos cambiar la vida, vuelve el ejemplo de Matrix, y no queremos eliminar las barreras que pusimos por miedo, por dolor, por trauma, en contra del amor. Y esas barreras muchas veces es lo que llamaríamos ego. Pero a la vez el ego es lo que podría acercarse a derribar esas barreras, o es lo que nos podría acercar, porque al final es la observación, la presencia, la experiencia de esa situación lo que haría que trascienda. Pero es el ego lo que nos llevaría hasta ella. Es el barco que nos llevaría a la orilla. Nosotros tenemos que bajar de la barca y caminar la orilla, pero sin barca no llegamos a la orilla. No rechacen el yo que son. Aprendan del yo que son ustedes. Hagan las paces con el yo que son ustedes. Y después den cuenta que ese yo tampoco son ustedes. Qué loco, ¿no? Bueno, los quiero muchísimo. Se les quiere muchísimo, de verdad. Estoy súper agradecido por todo lo que se está creando en este espacio. Espero siempre, como les digo, de mí darles lo mejor que pueda. Y lo mejor que pueda es lo humanamente posible dentro de mí. No es que me vaya tampoco a sobreexigir por cosas que en momentos no podré dar. Y eso también es válido reconocerlo. Pero sí, obviamente quiero seguir generando esta interacción que me está llenando mucho y me hace sentir que doy un aporte al mundo, que al final eso me mueve. Este espacio lo hago por mí, es un egoísmo, porque soy yo que quiere contar la experiencia que he tenido en la vida a través de los caminos que he tomado, pero por el egoísmo de tener un mundo mejor. Y yo sé que muchas veces el mundo en que vivimos es consecuencia de que no tenemos la fortaleza para asumirlo. Así que nada, gracias, ¿sí? Los quiero mucho, cuídense mucho. Esto ha sido todo por hoy. Este es el Ciclo Podcast. Hasta luego. Lo que quiero del amor, repetir. Gracias.